No, nací en Punta Brava en realidad. Tengo, no, en realidad nací en La Bondiola, pero me mudé de muy joven, fui a Punta Brava. Y comparto con el amigo acá San Cristóbal 11 años de maristas cuando eran 21 de septiembre, ¿no? Tanto no me acuerdo. Los maristas de 21, que ahora son los maristas de Yauri, pero bueno, donde eran las dominicas. Bueno, no importa, disculpen. Un placer estar acá nuevamente. Hemos estado tanto para diferentes clubes de Rotario de diferentes lugares, como alguna oportunidad como intendente, y creo que como ministro de Industria también, no me acuerdo. Creo cuando planteamos la idea del plan estratégico de energía, que ha permitido, bueno, un cambio tan importante en la matriz energética del país, que Uruguay es ejemplo en el mundo, el país que más rápidamente ha cambiado su matriz eléctrica, creo que vinimos a presentarla también, si mal no recuerdo. Pero un placer estar acá, agradecer el libro que Susabeta me regaló, que es sobre los últimos sabidos de Artigas y Alsina, como poeta, porque la vez pasada, cuando se inauguró un busto en la Elías Regules, yo decía, ¿no? Qué importante es reivindicar la figura de Alsina y todo lo que significaba, porque aparte, ante todo, era el mejor amigo de Artigas. De la misma forma, era casi un hermano, ¿verdad? Entonces, reivindicar el papel de este hombre que a veces se lo pone solamente como cebando mate, cuando era un lugarteniente y alguien de particular confianza de Artigas, lo mismo que Andresito, Andrés Guaycurú, fue tal vez el principal general artiguista, al cual el Artigas le dio muchas responsabilidades, gobernar Misiones, Corrientes, de todo un poco. Está bueno el reivindicar ese tipo de personas que significan mucho, que a veces hayan sido minimizados por la historia de Uruguay. Lo felicito, amigo. Vamos arriba. Después, para ir rápidamente y buscando, por supuesto, cumplir, uno tiene que ser respetuoso sin dar un enfoque político partidario. A mí, y voy a poner el celular para no pasarme de tiempo. Tengo un producto reloj acá, perdón. Casi me muerde. Aunque está corrido de hora, no importa. Quería empezar por a mí lo que me parece más importante y que trasciende los partidos políticos. El mundo actual está cambiando a una velocidad que a mí me da la impresión que la sociedad uruguaya aún no han comprendido. Me acuerdo yo que hace 10 años se hablaba y ya parecía conmovedor que el conocimiento de la humanidad se duplicaba cada 10 años. Ya parecía impresionante. O sea, desde que el primer hombre, o Homo sapiens, descubrió cómo hacer fuego y cómo controlarlo, hasta hace 10 años, todo el conocimiento que la humanidad había generado se duplicaba cada 10 años. Parecía absolutamente conmovedor. Bueno, hoy la realidad es que el conocimiento se calcula que se duplica, mirado en terabytes, no sé en qué está medido, pero esto fue producto de análisis de expertos. El conocimiento se duplica cada 2 años. O sea, cada 2 años la humanidad duplica su conocimiento. La capacidad de generar ideas, innovación, automatización, gestión empresarial, tecnologías tanto duras como blandas, así como, el conocimiento humano en todas sus ramas, hace que la humanidad duplique el conocimiento cada 2 años. Esto está determinando algunos cambios estructurales muy profundos. Ya hace casi un año, una sociedad de expertos en tecnología y en evolución del conocimiento tecnológico calculaba de que las generaciones, las niñas y niños que hoy están naciendo, 2 de cada 3 van a trabajar en oficios o en tareas que hoy no existen. Absolutamente conmovedor. O sea, una persona de 30 años que hoy está trabajando, que vive feliz de su conocimiento, que estudió una carrera inclusive, de repente, dentro de 10 años, a los 40, su conocimiento, su saber hacer, se va a hacer de forma diferente. Yo quiero que todo el mundo tome conciencia de lo que estamos diciendo. El mundo viene a una velocidad, con una transformación absolutamente descomunal. Y eso implica que tenemos que entender y posicionarnos. Eso implica romper un montón de paradigmas y a veces, yo por eso insisto tanto en las políticas de Estado. De la misma forma que hicimos que la política de energía fue una política de Estado,
y Uruguay fue el primer secretario general, tuvo la Secretaría General en el nombre de Ramón Méndez, de lo que fue la IRENA, que lo viene a ser la ONU de las energías renovables, por el papel que había tenido de la profundísima transformación de la energía, que por otro lado implica que hoy del 100% de energía renovable que producimos, de la energía que producimos 98 sea renovable, y en realidad de ese 100%, aclarando que hace 10 años estuvimos más de una vez, en parte por falta de inversión en la generación de energía eléctrica, por falta de inversión en dedicar a construir plantas, estuvimos en el año 2004, 2005 y 2007 al borde del corte eléctrico. De ahí pasamos a que hoy, en lo que va de este año, el 78% de la energía eléctrica que producimos haya sido consumida por los uruguayos y un 22% haya sido exportada. Con lo cual, por eso Uruguay se ha convertido en un ejemplo. Siempre digo, es una política de Estado en donde acá, no digo que nadie sepa, porque acá tenemos una persona que tiene todo mi respeto, ha sido un maestro de la vida, que ha sido un ingeniero Tierno Abreu, con el cual tuve el honor de consultarlo siendo presidente de ANCAP. Siempre recuerdo y con mucho orgullo que la primera persona que le mostré el plan estratégico de ANCAP fue al ingeniero Tierno Abreu y me hizo comentarios más que interesantes. Pero mucha gente no sabe y no se metió mucho en el tema, no se politizó, y la realidad es que hoy Uruguay es un ejemplo del mundo. Yo siempre cuento que una vez estaba en México, en el C40, que son las 40 ciudades más grandes del mundo comprometidas con la lucha contra el cambio climático y la emanación de dióxido de carbono. Uruguay en Montevideo era invitado, porque no somos las 40 ciudades más grandes del mundo. Se me extrañaba, me había invitado, y me llama de la gente de Bloomberg, que es el financiador de esta organización de ciudades. Y me reúno con él, y estaba invitado por el reconocimiento a Uruguay, que era el país que más rápidamente había cambiado su matriz energética en base a energías renovables. Y eso yo siempre lo tomo como ejemplo, como cuando hay una política de Estado que se basa en objetivos estratégicos, donde la política hace una buena acción, o por lo menos no se mete para destruir, y no pasa lo que lamentablemente ha pasado, y no colectivizo en ningún partido en particular, y en todos los periodos, que las elecciones en Uruguay empiezan al otro día que asume el presidente. Cuando hay una filosofía de construir política de Estado, los uruguayos podemos hacer bien las cosas. Pero por lo tanto nos enfrentamos a un nivel de cambio y de innovación que, créanme, es absolutamente revolucionario. De la misma forma que el mundo que nosotros vivimos no tiene nada que ver con el que nos criamos, esto se va a dar cada 3-4 años, va a ser exactamente así, se va a cambiar a esa velocidad. Tenemos también un mundo con crecientes desafíos ambientales y climáticos. Creo que eso es absolutamente conmovedor. Cuando uno ve las fotos de esas islas de plástico flotando por el mundo, o ve cómo los gallegos en los pueblos andan buceando para limpiar de plástico el fondo de los mares, o cuando vemos lo que es las proyecciones sobre el cambio climático, que ojalá la tecnología permita generar innovaciones que nos eviten la situación, pero obviamente otro de los paradigmas que tenemos es no solo entender que vivimos el mundo del cambio, de la ciencia, de la tecnología, o sea, del conocimiento, sino también que tiene que ser un proyecto país de adaptación al cambio tecnológico, de valor agregado, de apuesta al conocimiento, pero además a hacer cosas con sustentabilidad. Lo que decía el plástico, les aviso que promedialmente los habitantes del mundo comemos algo así como 260 gramos de microplástico todos los años. Son promedialmente 5 miligramos de plástico todos los años. Algunos países más, Estados Unidos, India, no sé por qué la India, pero son los dos que encabezan como en 7-8 gramos, Uruguay andan 3,5-4, pero el promedio de seres humanos comemos derivados del petróleo en ese orden. Por lo tanto, no entender que tiene que haber un imperativo estratégico en las políticas de Estado donde el desafío de la sustentabilidad y lucha contra el cambio climático sea una realidad, no entendemos nada. Y creo que después hay otros problemas. Obviamente, hace muchos años nosotros venimos diciendo una frase que alguno que me ha escuchado dice otra vez con lo mismo, Daniel, y sí, lo vuelvo a decir. La riqueza de una nación, en la época que nos toca vivir, no son los recursos naturales, lo ha dejado de ser hace mucho tiempo.
la riqueza de una nación cada vez más es el conocimiento promedio de su gente y sobre todo su capacidad de innovar, de crear, de tener gente emprendedora que se largue a formar su desafío tecnológico, su idea. Y mire que en tecnología no es solo lo que a mí me tuve el honor de hacer hace 25 años, que era robótica, ¿no? Porque si bien soy ingeniero mecánico, pasé a ser mecatrónico por la realidad de la vida. Que ya era, por supuesto, precioso y me llena de orgullo hace 25 años hacer ese tipo de cosas que hacía, y era el miembro de la Cámara de Industria que hacía cosas más complejas en Uruguay. Pero porque también lo es la tecnología de gestión, lo que se llaman tecnologías blandas. Lo que queda claro que cada vez más eso va a ser el camino. Lo que es cierto es que eso se ha concentrado en pocos países, lo mismo que otro factor determinante para el desarrollo, porque en definitiva en el sistema que vivimos, si no hay inversión, no hay desarrollo, no se crea valor. También los recursos financieros. Nos enfrentamos a una realidad muy concentrada, donde la tecnología y los recursos financieros están muy concentrados en pocos países y en pocas empresas. Obviamente Uruguay debe haber unas 300, 400 empresas del mundo, en cual Uruguay su producto interno es mucho menor que la riqueza, lo que facturan por año esas empresas. Realidades conmovedoras, pero que son base de la realidad que tenemos que enfrentar. Además, ya hace muchos años el mundo viene muy complicado. Desde el año 2008, en que comenzó la crisis hipotecaria, el mundo viene con una situación muy difícil en cuanto a los mercados internacionales, y aparte con un nivel de competitividad que ha ido creciendo por lo que es la batalla geopolítica y comercial entre Estados Unidos y China, que está marcando todo. Bueno, los productores de soja del Uruguay lo saben bien, ¿no? Un año espectacular, muy bueno de producción, donde había expectativa de precios excelentes, si bien ha sido un año muy bueno por los rendimientos, está muy impactado por lo que ha sido la caída de precios producto de esa guerra comercial que condiciona el mundo. El crecimiento del mundo a partir del 2008 se ha ralentizado, se ha enlentecido, y es una realidad donde Uruguay, que somos una milésima, creo que 5, 6, 7, 8 mil veces haga parte de la economía del mundo, tenemos claro que no movemos el reloj. Tomamos un reloj que tiene segundos, 3.600 segundos, una hora, no llega a verse que se mueve un segundo. La economía de Uruguay no mueve ni siquiera un segundo, un reloj con 3.600 segundos. Por lo tanto, tenemos que ser más inteligentes, más capaces, tener más política de estados y gastar menos esfuerzos en arrancarlo las muelas a nivel político partidario. Es lo que estoy convencido. A su vez tenemos, y rápidamente, porque ya me puse a mí en la primera parte, que me encanta, a su vez tenemos algunas ventajas. Creo que el Uruguay, por una construcción colectiva a la que han contribuido todos los partidos políticos, tiene una solidez y una estabilidad y una solidez institucional envidiable. Creo que cualquiera que viaja por el mundo, más cuando está en foros internacionales, a mí me ha tocado estar tanto a nivel de gobiernos departamentales, de foros, y hemos ocupado presidencia y vicepresidencia de organizaciones muy importantes de ciudades del mundo, pero también he estado en Naciones Unidas, y Uruguay es visto en esa construcción colectiva de ser de las 20 democracias más estables del mundo, el único país no desarrollado que es uno de los 20 miembros más democracia más estable del mundo, fortaleza institucional, justicia independiente, bajo nivel de corrupción. Tenemos, la verdad, cumplimiento de contratos, lo cual, lo vuelvo a decir, no es patrimonio de un partido político. En eso han contribuido, yo creo, que los uruguayos a lo largo de los últimos 60 o 70 años, y es una fortaleza que tenemos. También creo que lo que ha sido la caída de la pobreza y la desigualdad es un factor importante, porque cuando uno analiza, yo qué sé, Corea, Malasia, Singapur, Finlandia, los países que han dado un salto en calidad en los últimos 50 años, todos han tenido como parte de su política y de su realidad una igualdad, avanzar, no igualar para abajo, igualar para arriba, o acercarse a una mucha más justicia social. ¿Por qué? Porque como el conocimiento cada vez debe ser más masivo y todos los sectores de la sociedad, aparte creo que justo, yo que tengo, si bien no profeso, tengo formación cristiana, sigo creciendo acá con el amigo San Cristóbal, sigo creciendo en los valores que me enseñaron los curas maristas, que aparte del tema de valores, es fundamental para que un país sea competitivo. No alcanza con que algún grupo, una élite, acceda al conocimiento. Hay que lograr que todo el mundo
de escalones en lo que es acceso al conocimiento. Y eso, por suerte, Uruguay ha tenido en cuanto a la integración, y lo primero para tener acceso al conocimiento es solucionar problemas, y por suerte ahí hay índices que marcan claramente que eso es así. Dentro de eso, la materia de protección social, una agenda de derecho muy avanzada, una infraestructura que tiene para avanzar, pero con respecto a la media del mundo y de la región es muy importante, y tenemos, bueno, creo que capacidad transformadora bien avanzada, como ahí decimos, sobre todo la energía tal vez sea la más importante. Luego creemos que, bueno, que después de la dolorosa crisis del 2002, que, bueno, dejó el Uruguay con casi un 50% de pobreza y casi un 20% de desocupación y un sistema productivo que recordemos muy afectado, se ha venido a partir del 2002 construyendo una estabilidad macroeconómica que no hay dato que no sea positivo en los globales, en los que más importan. Hay, yo qué sé, la deuda neta. Siempre recuerdo que hay gente que creo que equivocadamente habla de deuda bruta, pero en las familias, si debemos al banco, pero tenemos tanta plata, pero tenemos en una cuenta bancaria tanta otra, la deuda neta, lo que vale es lo que debemos menos lo que tenemos en el banco, ¿verdad? Eso es la deuda neta, que está en valores históricamente bajos en Uruguay. Hay un problema fiscal de déficit que es desafiante, y que tiene problemas y que hay que trabajar, como vamos a ver, para bajarlo, pero es manejable por la estabilidad macroeconómica y por la evaluación global que hacen las agencias internacionales que dan el mantenimiento del grado de inversión. Estamos en 100 y algo, creo que, de riesgo país, que somos el más bajo de la región. Y por suerte los últimos datos marcan que la inversión extranjera directa ha vuelto a crecer, lo cual para el crecimiento económico, aparte de la capacidad que tengamos los uruguayos, es fundamental. Por lo tanto, ese déficit que nos preocupa, hay que tomar dos caminos. Uno es la corrección del gasto público, que nosotros lo vemos por dos lados. Uno es no tomar la austeridad como una cuestión de shock. Yo, para mí, lo he dicho siempre, y créanme, en el haber pasado de años de déficit de tendencia, haber tenido los 3 años enteros, porque uno agarré mitad de año, ¿no? O sea, mitad de año venía de otra gestión, el otro de la mía, logramos pasar a tener un superávit que ha hecho descender el superávit global de la intendencia del 24% de la facturación de un año al 8%, fue en buena parte, no mayoritaria, pero en buena parte, por haber sido riguroso. La rigurosidad, el ser austero, no es un problema de un shock, para mí es un problema de educación, hasta de visión ética de cómo ve el mundo. Un funcionario público que maneja recursos de la gente tiene que tener el concepto de la austeridad como un imperativo moral, y hay que trabajar en ese sentido. Lo que implica ver cada peso para dónde se gasta, por qué se gasta, y después controlar que haya tenido el resultado que buscaba. Bueno, implica visión estratégica, planificación, indicadores, porque muchas veces en el Estado uno ve que las cosas, lo digo por mi experiencia hasta de senador, se gasta y después no tiene un objetivo y nadie mide si cumplió la meta, si no cumplió la meta. Pero eso, perdónenme, trabajé bastante en la actividad privada, también he visto que pasa en muchas empresas privadas. Por eso vuelvo al principio. Por los uruguayos entendemos que el paradigma de la excelencia, la profesionalidad, de tener metas claras, de tener indicadores que midan la evolución, pasa a ser colectivo de la sociedad, o no vamos a ser competitivos y vamos a poder adaptarnos a la realidad del mundo. Y eso transversaliza el Estado, como transversaliza también la actividad privada. El otro tema que también creo que es determinante a la hora de contener el gasto público es que algo que también pasaba en la Intendencia de Montevideo y que logramos combatirlo, eso sí, muchísimo, que es que cada área era como una chacra, donde nadie podía meterse. A partir de nuestra gestión, lo que se llama gestión por proyecto, una metodología que es el Project Management, una tecnología desarrollada en Massachusetts, en la Universidad de Massachusetts, en donde es un sistema con mucha metodología, pero en definitiva lo más importante, obliga a que cada tema no sea de nadie, sino sea en base a un comité de proyecto, con un líder de proyecto, que es un profesional que maneja los elementos, pero que en definitiva están involucrados todas las áreas que tienen algo que ver con ese tema. Con lo cual deja de haber un dueño de un tema, sino que ahí se trabaja transversalmente. Lo que gestión empresarial se llama estructura matricial, porque no importan solo las columnas ni lo vertical, sino que también se trabaja transversalmente, horizontalmente, y la verdad que eso fue buena parte de ese cambio cultural, que hay que hacerlo también en el Estado.
Inclusive el presupuesto nacional, para mí, yo fui 2 años presidente de la Comisión de Presupuesto, que son 2 meses de trabajo más que duro en el Senado, y sobre todo el presidente, que es el que tiene que estar liderando todo y coordinando todo, y les aseguro que venía tal plata para tal inciso. ¿Y el inciso qué es? ¿Qué objetivo tiene? O sea, el Estado uruguayo se ha administrado no en base a objetivos, sino en base a áreas dentro del Estado. Entonces uno pierde la visión de cómo, para dónde va, qué sentido tiene, cómo controlo que la meta haya sido cumplida. Por eso, una de las cosas más importantes para el futuro es el trabajar en base a un presupuesto por programa. Y bueno, después el otro factor determinante es, primero, queda claro, el gasto del Estado no puede crecer, tiene que crecer menos que el crecimiento del país. Así se va achicando el déficit fiscal, aparte de los ahorros que tengamos por la austeridad y por la transversalidad dentro del Estado. Obviamente, la forma de achicar un déficit fiscal es que crezca menos, que la economía crezca más que el déficit fiscal. Tiene que ser un mandato. Pero bueno, y después, bueno, el tema de la inversión, nosotros lo hemos planteado como la búsqueda de la inversión y sobre todo la inversión que promueva industrias o actividades o servicios innovadores pasa a ser lo determinante, porque no solo implica crecimiento económico, sino avanzar hacia segmentos de eslabones, de cadenas de valor que tengan más contenido tecnológico, más valor agregado y, en definitiva, empleos de más calidad. Entonces, por eso un poco el resumen de esa visión estratégica está dicho ahí: transformar los desafíos, que créanme, lo vuelvo a decir, que no entienda que estamos en un desafío histórico, no entiende lo que está pasando en el mundo, transformar los desafíos en oportunidades para consolidar un modelo de desarrollo sustentable en el marco de una nueva economía global y colocando el centro al ser humano en la armonía con su entorno. Para esto hay una serie de desafíos, ¿no? Primero, tenemos un problema de inseguridad y violencia en la sociedad, creo que es notorio, hasta el relacionamiento de los diferentes, en los barrios, en las familias, en todos lados se ha dado, y por lo tanto tenemos que avanzar hacia la convivencia y al respeto a la diversidad, ¿no? Sin duda, ahí hay problemas, en algunos lados problemas muy focalizados, que por ejemplo es la existencia de lugares, de espacios socioterritoriales, donde la violencia muchas veces termina siendo, y el dominio por parte de gente fuera de la ley termina dominando el territorio, cuestión que bueno, que ha sido el objetivo de los últimos meses o casi un año ya del plan Mirador, ese plan que viene haciendo acciones dirigidas y focalizadas a eliminar las mafias en el territorio y devolverle a los ciudadanos honestos del barrio, que son el 99%, el dominio y la calidad de vida en el territorio. Y bueno, y de esa forma ya avanzar hacia la eliminación de la pobreza y mejora de calidad de vida en los sectores. Después, la transformación de la matriz productiva, como decía, hacia la economía del conocimiento y el uso responsable de los recursos naturales. Obviamente, si hablamos de conocimiento, tecnología, innovación, emprendedurismo, que es algo que debe ser Uruguay, hablar de emprendedurismo como si fuera una mala palabra, y yo reivindico, siempre fui un emprendedor, fui exitoso en la actividad privada porque siempre me tiré a hacer lo que nadie se animaba a hacer, y creo que necesitamos muchos uruguayos que se animen a hacer lo que parezca imposible, y el mundo, ahora estuve en Israel y la verdad que un país como Israel, casi el 25% del Producto Bruto Interno sea en base a gente, startups y gente innovadora, es el camino del mundo. Y Uruguay, por su tamaño, por su homogeneidad como sociedad que aún la tenemos, por el perfil educativo que aún tenemos, aunque tenemos desafíos que voy a plantear en el tema de educación, sin duda, tenemos las características ideales para hacerlo. Ojalá lo logremos. Ese tema educativo requiere transformaciones. Se ha logrado algo que es muy importante, porque si bien estamos recontra preocupados que solo el 40% de las gurisas y las gurises que empiezan la educación media la terminan, lo cierto es que hace 15 años no había forma de que todos los estudiantes, todos los que podían acceder a la educación secundaria, tuvieran en un liceo. No había forma. Implicaban clases de 61 a 62 personas. Hoy ha habido una inversión en infraestructura de más de 200 locales nuevos y 500 reparados, que permite justamente lograr una accesibilidad a la educación. Lo que tenemos que lograr es cambiar un montón de elementos, generar centros educativos con una perspectiva diferente, donde los enfoques sean mucho más vinculados a la realidad,
donde, como yo digo, eso de un profesor o un maestro y un montón de gurises mirándolo, no existe más, no exista más. Yo comentaba, estuve en Israel, me reuní con mucha gente vinculada a startups, todo esto de la estación del futuro y lo que pretendemos hacer, 8 estaciones del futuro distribuidas en toda la República, o sea, lugares donde se haya capital semilla, capital de riesgo, promoción de la innovación y el conocimiento. Pero lo que más también, entre las cosas que me reuní en Israel, fui a la Universidad de Haifa, y lo que me impresionó, y lo digo porque si a eso te marca algo que, epa, ¿qué pasa? Era que en las clases las sillas y las mesas tenían rueditas. O sea, las clases no son un montón de gurises y gurisas mirando a un profesor dando una clase magistral. Eso no existe más en el mundo. Tampoco pasa, yo tengo 3 nietos en Madison, Wisconsin, uno está en la escuela, la otra está terminando la escuela y el otro está en middle school, en la escuela media, en liceo, que van a hacer liceo. Las clases ahí se juntan en rondas, se forman equipos, y para eso son las ruedas en las sillas y en las mesas en la Universidad de Haifa, porque eso, de repente están todos juntos, tienen hasta una especie de cubículo, donde si alguien está muy cansado, tiene sueño, se para y se va a descansar un rato. Es una forma educativa que creo que hacer de nuestros centros educativos lugares más atractivos, donde se enseñe también mucho más transversalmente, no tanto por materias aisladas, sino por grupos de materias, con cosas vinculadas a la realidad, es lo que por lo menos, no siendo un experto, he visto en el mundo. Y después lo otro, lo que decíamos, bueno, me lo preguntaba hoy un periodista, y yo siempre digo lo mismo. Discutir si el estadio tiene que ser grande o chico, gordo o flaco, me parece que es discutir sobre temas de la Edad Media, ¿no? O sea, hoy por hoy lo que importa es tener un Estado eficiente e inteligente al servicio del proyecto país, que de repente implica que desaparezca nadie y se creen otras, no sé, lo que tenemos que cambiar la cabeza, lo que implica planificar, tener indicadores, saber cada peso que se invierte qué objetivo tiene y después controlar que la inversión, la plata que se puso para un objetivo, se cumpla. Y ya me van quedando 10 minutos, así que menos de 10 minutos de apurarme. En seguridad tenemos una serie de medidas que de repente no me da para desarrollarlas, pero reimpulsar la política comunitaria, más y mejor tecnología para el combate del delito, porque la tecnología no solo está cambiando la vida, sino también implica que los delincuentes están teniendo mucha más tecnología. El otro día un periodista me decía, no, ¿por qué las fronteras entró esta droga? Cuando hay instrumentos, está el ejército para controlar. Y yo le decía, ¿me estás embromando? Estados Unidos debe ser el país que tiene más tecnología y el ejército más profesional del mundo. Y entran decenas de miles de toneladas de droga todos los años. A veces la gente habla por hablar, como yo digo. Yo he tratado siempre de ser muy profesional y no podemos hacer comentarios banales, alejados de la realidad, ¿verdad? Lo que hay que ver es trabajar con profesionalidad para ver cómo se combaten los problemas. Obviamente, yo creo que mismo al haber golpeado el microtráfico de drogas, hay quienes están dedicándose al negocio peligrosísimo de ser un lugar intermedio de lo que está pasando, punta de escala para llegar la droga a lugares de gran poder adquisitivo como es Europa, y ahí tenemos que meter capacidad y tecnología. La impunidad, ni que hablar, la impunidad porque bueno, sigue habiendo problemas creo de corrupción, aunque por suerte menos a todos los niveles, en particular en el Ministerio Interior. Hay que cambiar la política de cárceles, pero bueno, eso daría para hablar. Fui 3 años presidente de la Comisión Bicameral de Seguimiento Carcelario y no me quedé, como nunca en la vida, ninguna cosa que he hecho, me quedo sentado. Así como era ingeniero de fábrica y me pasaba en el taller viendo dónde colocamos el sensor para que moviera el cilindro neumático. Acá tengo el amigo, ¿dónde está? Se me fue Coralo, no lo veo. Que me conoce, te cambiaste de lugar, que me conoce como profesional, no me conoce de la política, y cuando yo era un feliz ingeniero, que hacía cosas diferentes, ¿verdad?, que nadie se animaba a hacer. En algunos casos 5 ingenieros habían dicho que no se puede hacer en Uruguay y lo termina haciendo y funcionando, y hoy hay 4 plantas en Brasil y otra en Uruguay con la tecnología que yo desarrollé. Creo que recorrí las cárceles y le aseguro que las megacárceles con gente mezclada, unos que robaron un cajón de papa y otros que mataron a la madre, no tiene sentido. Creo que hay que ir avanzando, no pasa tanto eso, ¿no? Pero hay que seguir avanzando, cárceles más modulares, con una política que bien ha crecido pilo, porque casi no había estudio y trabajo en las cárceles, hoy llega al 20 y pico, pero hay que avanzar mucho más en eso. Y después, ir también a las causas sociales del delito, por eso el plan Más Barrio, Más Convivencia, con intervenciones socioterritoriales en 25
lugares de la República que más o menos abarcan, hemos calculado, unas 80.000 personas, dándole calidad de vida, servicios, dignificando, para lograr, bueno, apostar a la inmensa mayoría de los uruguayos y las uruguayas, que son gente honesta, no dejando que las corporaciones mafiosas coopten el sistema. Ya hablé algo de la educación, pero creo que hay que también de eso lo mismo. Hay el grueso de la no finalización de la enseñanza secundaria se concentra en núcleos de exclusión social, ¿no? Si bien es 40, 41 los que terminan la secundaria, en algunos barrios o en algunas zonas 90 los que no terminan, ¿de acuerdo? O sea, el 90 es los que no terminan, 60 es el promedio que no termina, o 59, o sea que hay un problema socioterritorial muy dirigido, y en esos lugares hay que ir mucho más a un seguimiento global del estudiante, no solo su trayectoria educativa, sino dónde vive, cómo está integrada la familia, buscar contemplar todos los aspectos para darle la posibilidad a los botijas que miren el futuro de una forma diferente. Bueno, yo de los que creo que no me asusta el tema del cambio tecnológico. Por lo menos en la historia de la humanidad, siempre el cambio tecnológico, en lugar de desplazar puestos de trabajo, ha creado puestos de trabajo. Es más, ese mismo colectivo de científicos y startups sociales que hablan que 2 de cada 3 niños que viven van a terminar viviendo en un mundo donde lo que hacen no va a tener nada que ver, va a cambiar. Los mismos dicen que se calcula que las nuevas tecnologías van a crear unos 60 millones de puestos de trabajo en el mundo. Lo que tenemos que hacer es, si somos inteligentes y capaces como nación, rompiendo a veces esa casi obsesión político-partidaria de luchar por espacios de poder a veces ridículos, si somos capaces de captar, yo con 500.000 puestos de trabajo más en Uruguay en los próximos 10 años estoy contento, ¿verdad? Estaríamos todos contentos. Y además van a ser trabajo de calidad, o van a ser trabajo con más tecnología. Y bueno, donde el conocimiento de la innovación, la sustentabilidad ambiental nos va a permitir acceder a nuevos mercados. Hay algo muy interesante que ha estado haciendo la UPP en los últimos años, los últimos 3-4 años, que es estudiar sectores, no cadenas de valor. En Uruguay desarrollar toda una cadena de valor es muy difícil, ¿no? Eslabones de cadena de valor donde el Uruguay pueda, por su conocimiento, por su experiencia, por sus recursos, por las características del mercado mundial, todos son factores que determinan la competitividad del Uruguay o no en algún eslabón de una cadena de valor, determinar cuáles son estos para concentrarnos en desarrollar. Y cuanto más valor agregado, más desarrollo científico-tecnológico tenga, mejor. Hay que hacer eso. No tenemos recursos para priorizar y para apoyar cualquier cosa. Tenemos que concentrarnos en aquellos que mayor potencialidad tengan. También dentro de eso, como lo que yo decía, si hay gente que hoy sabe hacer algo y gana un buen salario por lo que hace y se siente orgulloso de lo que hace, y dentro de 10 años se deja hacer de forma diferente, capacitar y recapacitar gente pasa a ser un objetivo estratégico, para que la gente que le cambia, lo que sabe hacer deja de servir, pueda reconvertirse, va a ser lo más importante, tanto como educar a los gurises, tener una buena capacidad de recapacitación de mucha gente. Por eso lo que hemos propuesto, capacitar o recapacitar 80.000 puestos de trabajo con recursos que hoy se están dedicando, parte de lo que se dedica INEFOP y parte de lo que la Administración Nacional de Educación Pública dedica, se pueden hacer esas 400.000 personas, 80.000 por año, 500.000 en el periodo, ¿no? en los 5 años. Y lo otro que decía, y estoy ya pasado 30 segundos, lo otro que decía es la transformación esa profunda del Estado, que implica, bueno, un cambio cultural que ojalá todos unidos y cobrando menos facturas y sumando más los esfuerzos podamos hacer. Muchísimas gracias, muy amables.